empezando a aprender, ir capacitándonos. Ahí les puse para grabar también, ¿sí? La clase va a quedar grabada y después la pueden bajar, ¿sí? Cuando yo la suba, las pueden descargar. ¿Mm? Bien. Hola, Sonia. Hola Gladys, hola a todos. Hola. Hola. Hola, Ermin. Hola a todos. Hola, Sandri. Hola. Y Agus, ¿no? Sandri y Agus. Sí. Ahí están las Brón. Bien ahí. Hola, hola. A ver, la Vivi, la Rusita. Vivi. Hola, ¿Cómo mi están? amor. Bien, acá estamos. Ya en un ratito comenzamos. Vamos a esperar que sumen un poquito más. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Me Graciela, ven? sí, te escuchamos. Ah, está. Ahí no te Bien, veo. acá me estoy. A ver, me estoy acomodando. Tengo todo Bien. cerrado. Ah, ahí estoy, ¿no? Ahí me veo yo. Ahí estás, hermosa. Bien, bien. Ahí estamos. Tenemos que mutearnos, ¿no, Gladys? Sí, sí, sí. Saludan y después lo silencian. Y si después alguien quiere hacer alguna pregunta, me levanta la manito. Y si no veo la manita, me abren el micrófono y me preguntan. ¿Sí? Bien. Bueno, hola a todas las que ya están conectadas, entonces. Hola. Buenas noches. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola, Sandrita. Hola. Hola. Estás tejiendo, Carmen. Estás de tejer. No, dejé ahora. Está bien. Todo bien. Bien, ahí, Bueno, a ver. Camila. Camila. Hay muchas caritas gente que no conozco. Bueno, buen momento para conocernos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar todos los martes a las 20 horas. Y generalmente es de 1 hora y media más o menos, ¿sí? Todos los martes les voy a pedir que por ahí sean puntuales, para que podamos comenzar a horario y terminar horario, porque muchos tienen que hacer la cena, o se acuestan temprano, al otro día trabajan. Pero bueno, está bien, está bueno esto. Hola Silvita, se conectó Silvia, recién la veo. Caro, qué lindo verlas, qué lindo conocerlas. A ver, hay muchas que no. Para que yo no encuentro el micrófono para mutear ahora. ¿Dónde está? Acá está. Abajo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. Somos aproximadamente 60 personas. Algunas no se van a conectar porque hay dos que no tenían wifi, estaban hace 20 días sin internet, así que, bueno, pero para la próxima, después queda grabado, yo ya estoy grabando, para la próxima puedan estar todos. Traten de no faltar porque cada clase tiene algo especial y está bueno para no perdérselo, ¿sí? Como les decía, vamos a comenzar con lo que es guerra espiritual. Vamos a tener 2 clases de guerra espiritual, que es esta, y el martes que viene otra clase más de guerra espiritual. Y luego seguiremos con 2 clases de intercesión. Luego seguimos con lo que es consejería, práctica de la consejería, la guía de la consejería. Después de consejería empezamos con lo que es sanidad interior, la similitud que tiene sanidad con consejería, cuáles son las diferencias, cómo se realiza
una consejería, cómo se realiza sanidad interior, qué es la liberación, si puede un cristiano estar endemoniado o estar poseído. Hay muchas cosas que a veces uno entra en duda y no sabe qué responder o qué hacer, ¿no? En el momento de que una persona se manifiesta, ¿qué hacemos en medio de una reunión? O si estoy en una consejería, ¿qué hago con alguien que se manifiesta? Son temas todos muy profundos, lindos, que también es algo muy básico que voy a dar porque no se puede dar todo. Dar a Moni Galdame, que hace años que no la veo, qué alegría Mónica. encontrarla acá. Moni. Hola, Mónica. Bueno, ahí está. A ver si está Mario, no sé si Mario se conectó. Estoy conectando, no sé si aparezco por ahí. Ahí aparece, sí, ahí estás. No me veo, pero bueno. ¿Cuántos son? ¡Epa! Y hay anotado 60, pero acá tenemos 38. Muy bien. Bueno, Buen número. muy bien. Muy bien. Bueno, Dios va. sí, si querés esperamos unos minutos más o ya comenzamos. Ah, faltan 2 minutos. Sí, falta un par de minutos. Bien, ahí, gracias Mario. Ahí viene la Moni también. Ah, está Moni, bueno. Ahí venía, ahí venía. Ah, bueno, está terminando la barca. No, ya la terminó. Ah, bueno, bien. Ya la terminó, ya la terminó. Gladys, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Todas las clases van a ser vía Zoom o va a haber alguna presencial? esperemos que cuando habiliten el templo podamos tener un lugar para hacerlo presencial. Si no, Ajá. para no perder tiempo, empezamos ahora y después veremos. Estamos orando para que se habilite y podamos tener un lugar amplio, porque son muchos los que se han anotado. Y Perdón, Gladys, yo no te escucho. no sé si me escuchan ahí todos. Sí, perfecto. Sí, yo te Ahí escucho está. bien. Ahí está, ahí está. No, era un problema con mis auriculares. Ahí estoy bien. Ahí Ahí está. está. Bueno, Ahí, me había asustado. Un problema con el oído. bien. Ahí tenemos 40 ya Muy bien. que entraron. Bueno, vamos a comenzar con esto. Damos gracias al Señor porque nos permite poder capacitarnos. Si ustedes están para aprender, yo también sigo aprendiendo acá, ¿sí? Porque cada clase Dios va trayendo siempre cosas nuevas, revelaciones, y esto de poder ir capacitándose, aprendiendo y manejar este material y después llevarlo a la práctica nos hace siempre estar activos y que el fuego esté encendido y que no se apague. Así Amén. que qué importante es poder estar en las cosas del Señor, en los trabajos del Señor. Y es para toda la iglesia, para todos los discípulos. Así que yo me alegro. Hola, Moni. Hola, Moni. ¿Cómo estás? No sabía Bien. si aparecía o no. Ah, a ver, Mónica Didoné. Ahí está, ahí está. Espera. Hola. Te voy a traer una silla. Bueno, dale, te esperamos. Ya nos acomodamos. Bien. Como decíamos ahora, estábamos hablando, están invitados Mario, Mónica. Ellos son aquellos que el Señor ha puesto como guía, como líderes de sanidad interior y liberación, y lideran el ministerio ¿sí? Así que bueno, no podían faltar en este momento, ¿sí? Yo les pedí que pudieran comenzar ellos con una oración, porque siempre es bueno estar sujeto en esto. Yo les agradezco a Mario y a Moni por esta oportunidad de poder dar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, que me ha enseñado
y el apoyo que nos brindan siempre al equipo, maravilloso. Siempre aprendemos de ustedes. Así que bueno, los amo con mi corazón y agradezco al Señor, los honro, los reconozco como mis líderes en este equipo y agradezco al Señor por tenerlos, ¿sí? Así que bueno, les voy a dar el espacio a ustedes si quieren decir algunas palabras, hablar a este grupo tan lindo y después comenzar con una oración. Después quedan en libertad, si quieren permanecer o quieren salir, como quieran ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por tanta honra, no merecida, es la gracia del Señor. Nosotros reconocemos en vos, Gladys, que no solo sos una guerrera, sino también una maestra. Así que el Señor te use, es un privilegio para los que van a participar del curso, pero también es un privilegio para todos nosotros, porque el Señor habla por medio tuyo. Y mucha gente, y yo lo veo siempre, no voy a decir ni lugares ni nada, pero veo que pasan por la vida cristiana como si nada hubiese cambiado sus vidas. O sea, sí, están bien, oran, pero muchas veces el diablo se hace un festín con las vidas. Como ponía yo esta mañana en la barca donde asisto, y ponía que no se perdieran esto, porque realmente el diablo trabaja, porque si Dios trabaja, el diablo también. Imita y él es el padre de mentiras, así que nos llena la cabeza, y si nosotros no conocemos las artimañas del diablo, él nos maneja a nosotros y nos engaña, a nosotros y nos engaña. Así que doy gracias a Dios por tu vida, la vida de tu esposo, el Dani, porque son dos siervos que realmente se brindan no solo en ustedes y su familia, sino hacia todo el cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso, porque el Señor da los dones, ¿sí?, para el crecimiento. Y ustedes realmente lo hacen así. Así que sin más, no vamos a tomar demasiado tiempo, oramos y para que aprovechen bien este tiempo de aprendizaje, de guerra, de palabra del Señor, del Espíritu. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que vos preparaste, Señor. Porque esto sabemos que es tuyo, Señor. Tú usas a Gladys, como ella decía, que está siempre aprendiendo. Señor, nosotros siempre estamos aprendiendo, siempre, todos estamos aprendiendo. Porque, Señor, nuestra mente es muy finita. Por eso bendecimos la vida de Gladys, bendecimos este tiempo, bendecimos a todos aquellos que han apartado, Señor, el tiempo para poder estar en tus cosas, para poder aprender un poco más, Señor, y sabemos que desde el día que te recibimos que estamos en guerra, Señor. Leí hace un tiempito, hace un rato, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado y lo arrebatan los violentos en espíritu, aquellos que se atreven, Señor, a pelear. Vos ya nos diste las armas, tenemos que ir conociéndolas y poniéndolas en práctica. Señor, bendigo la vida de Gladys. Señor, gracias por esta sierva, Señor, maravillosa que has puesto en este tiempo y en este lugar para que todos, Señor, todos aprendamos. La bendecimos, la cubrimos en oración, cubrimos a su familia, cubrimos a su esposo, Señor, sus hijos, sus nietos, Señor, todo su entorno, Señor, vallado de fuego a su alrededor, Señor. Sabiduría de lo alto sobre ella, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, y atamos todo aquello que se quiera manifestar en contra del propósito divino por el cual, Señor, tú llamaste a esta sierva a enseñar tu palabra, a enseñar, Señor, la guerra espiritual. La bendecimos y atando toda estrategia del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, declaro victoria, declaro, Señor, mentes abiertas, declaro ojos abiertos, oídos abiertos. Señor, el mundo espiritual tiembla, Señor, porque hoy, Señor, es día de guerra.
En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, bendecimos a nuestras autoridades, bendecimos a los pastores, Señor, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, 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 así es. Gracias, Señor. Gracias, Mario, Moni. Es una bendición tenerlos. Disfrutamos siempre de las enseñanzas que cuando abren la boca ellos aprendemos. Así que bueno, gracias, Señor. Bueno, comenzamos la clase. Le vamos a pedir que pongan en silencio y que prendan las cámaras. Había dicho que cuando damos la clase esta que puedan estar con las cámaras encendidas y con el micrófono cerrado, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Esta es la clase número 1, Guerra Espiritual, se llama, ¿sí? Y ahí yo voy a compartir imagen. Cualquier cosita, me abren el micrófono si alguien quiere preguntar algo y lo hace si no puedo ver la manito por ahí. A ver, acá tenemos un chat. Bueno, tal vez sí, nos ven, las veo, pero no sé. Bien, ahí está. Bueno, mientras puedan escuchar, que es lo importante, ¿sí? Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Qué lindo número para poder aprender, ¿no? Gente que se está capacitando, discípulos de Cristo capacitándose para la obra. Dice la palabra, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Así que muchos estaban esperando este curso, porque me decían, ¿cuándo lo vas a dar? ¿Cuándo lo vas a dar? Y acá estamos, en acción, ¿sí? En acción, nuestro Señor Jesucristo nos pone a trabajar. Ahí está, voy a compartir. Bueno, bien. Vos imaginate un soldado. Por un momento vamos a utilizar nuestra imaginación. Imagínate un soldado, y este soldado tiene las armas más modernas y las armas más poderosas que pueden existir. No sé, vos imaginate, yo me imagino a alguien con una bazooka, creo que se llama, ¿no? Ese bien grande que tira un cañón, un arma poderosa, una ametralladora, granadas, no sé, todas las armas que vos te quieras imaginar, ese soldado bien preparado, bien armado con esas armas modernas que puedan existir. No solamente tiene armas, sino que también tiene un buen entrenamiento. Perfecto entrenamiento y pertenece a un ejército que es invencible. ¿Qué quiere decir? Que nunca fue vencido ese ejército. Y a ese ejército pertenece ese soldado. Y lo mejor de todo eso, que está dirigido por el mejor general de todos los tiempos. Pero ¿sabes una cosa? Ahí lo pudiste ver a ese soldado en tu imaginación. Bueno, ese soldado se niega a ir a la guerra. Y así pasa en nuestras vidas cuando muchas veces decimos, no, la guerra espiritual no es para mí, la intercesión no es para mí, lo que es sanidad es para otro, vamos a dejárselo a Moni, a Mario, vamos a dejarle a otros que hagan sanidad interior, deja a otros que se capaciten en lo que es guerra espiritual, esto no es para mí. Así pasa con ese soldado que se niega a ir a la guerra, ¿sí? Algo similar sucede cuando nosotros descuidamos este área de guerra espiritual, ¿sí? De sanidad. Y nosotros como hijos de Dios, todos fuimos llamados a la guerra. Todos fuimos llamados a la guerra espiritual. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a leer lo que dice Lucas 9:1. Ahí nos dice, creo que se los compartí. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder
y autoridad a todos, sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, esto no es para mí, y nos descuidamos con esto. Y realmente, si vos estás acá, es porque sos discípulo de Cristo. Y el Señor dice que reunió a sus discípulos y les dio ese poder. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el poder de Dios, porque recibimos a Cristo, y Cristo es poderoso, Dios, ¿sí? Entonces tenemos ese poder. ¿Y ese poder para qué? Para sanar, dice, que nos dio la autoridad sobre todos los demonios. Así que no hay demonio que no se pueda sujetar. Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, está ese poder y esa autoridad. Los demonios se tienen que sujetar. Y nos dio ese poder no solamente para sujetar a los demonios, sino también para sanar enfermedades. Y muchas veces nosotros decimos, che, pero no tengo el don, pero tenemos la autoridad. Si Dios lo quiere hacer a través de nuestra vida, aunque no tengamos el don de sanidad, lo hace el Señor, ¿sí? Y nos envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, dice. Así que si nos ponemos a pensar, muchas veces tenemos todo, todas las armas, estamos preparados, un buen entrenamiento, pertenecemos a un ejército invencible, tenemos el mejor jefe, el capitán, el mejor, ¿sí?, que nos dirige, general de todos los tiempos, y nos negamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando descuidamos este área, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de interceder, cuando dejamos de proclamar el Evangelio, el reino de Cristo? ¿Sí? Entonces el Señor nos llama para que nos capacitemos, para que nos pongamos en esa fila en donde el Señor nos llama y que no rompamos filas, sino que estemos presentes, listos para la batalla. Y la batalla es constantemente. Todos los días vivimos batalla como hijos de Dios. Todos los días. Y tenemos que estar bien ahí, firmes. No abandonar, ¿sí? No hacernos desertor. Porque aquel que abandona se hace desertor. Y después, ¿cómo anda un desertor? Escapando, escondido. Y Dios no nos quiere así. Dios quiere que nosotros estemos en frente, ahí firme, para responder ante cualquier batalla que se puede presentar. Ahora, ¿qué pasa? El enemigo busca perturbar la vida ¿de quién? De los creyentes. Los de afuera no, porque ya los tiene. ¿Sí? Entonces va a venir a batallar, va a venir a querer perturbar la vida nuestra, la vida de cristiano, ¿sí? De aquel que es hijo de Dios. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo no viene a querernos solamente poner un poco de miedo, no. Él viene a matar. Él viene a destruir, Él viene a bajarnos, ¿sí? Él quiere robar todo lo que el Señor nos ha dado. Nos roba la paz y le dejamos. Nos roba, nos destruye, nos mata, ¿sí? Y esto es lo que el Señor no quiere, sino que estemos ahí firmes para la batalla, que podamos estar siempre firmes ante cualquier batalla que se nos presente. El propósito del enemigo es traer muerte al cristiano. Y nosotros como cristianos debemos permanecer siempre en la guardia. Mirá cómo está ese soldado. ¿Cómo vemos ese soldado? A ver, uno que me abra el micrófono, que me diga cómo ve ese soldado. Alerta. En alerta. Ahí, Sonia. Está en alerta. ¿Qué más? ¿Qué podés ver ahí? Está a la defensa. A la defensa está. Está la defensa. Bien. Está en alerta. Está, o sea, preparado, en defensa, sí. ¿Qué más? Enfocado. Identificó al enemigo. Está identificando porque está mirando ahí, ¿no? A través del lente de ese arma, está enfocado para, si ve al enemigo, bajarlo, ¿verdad? Bien. Y nosotros tenemos que permanecer así como soldados de Cristo.
Realmente nosotros permanecemos así porque somos hijos de Dios, somos soldados. Y tenemos que permanecer de esta manera, en guardia, atentos, para que nosotros no estemos distraídos y el enemigo gane ventaja. El propósito del enemigo es que el cristiano muera, que esté mal, que abandone, que deje de servir al Señor. Pero nosotros debemos permanecer en esta guardia y estar listos para actuar mediante la guerra espiritual. La guerra espiritual es una oración en donde nosotros nos estamos preparados y estamos listos, así como ese soldado, listo para atacar. ¿Escuchaste esto de que vos sos punta de lanza? ¿Por qué punta de lanza? Somos punta de lanza en las manos del Señor, un arma en las manos del Señor. ¿Para qué? Porque el Señor nos direcciona para destruir aquellas artimañas que el enemigo haya preparado para nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros, como hijos de Dios, como dice la palabra ahí, no podemos estar descuidados. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Qué pasa? ¿Y qué dice? ¿Te imaginas si nosotros como soldados de Cristo nos quedamos dormidos? Mirá estos dos soldados. Están en guardia. ¿Qué pasó? ¿Está con el arma como estaba el otro soldado? Mirá cómo está. Este con el arma en mano, preparado. Está camuflado entre estas ramas, ¿sí? Camuflado, es medio escondido para que no lo vea el enemigo. En cambio, los otros, ¿qué pasó? Perdieron la guardia. Están dormidos, se descuidaron. El arma, si viene el enemigo, le quita el arma que tiene al costado el soldado mientras duerme. Parece que pasó en pandemia porque tienen los barbijos. Pero están descuidados, ¿sí? ¿Y qué dice? Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que estar alerta, no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo, así pasa con los cristianos. Dejamos de guerrear, dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de predicar el evangelio, nos quedamos pasivos, quietos, se apaga el fuego, andamos fríos, indiferentes, no nos interesa el problema del otro, la necesidad del otro, ¿sí? Vivimos en una apatía cuando nos enfriamos, cuando nos descuidamos, cuando dejamos de buscar la gracia de Dios, dejamos de guerrear, ¿sí? Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ponernos alerta, estar al pie del cañón ahí, listo para la batalla. Mientras nosotros dormimos, el enemigo avanza. Y él tiene esto, de que no se cansa y maquina día y noche. Día y noche él trabaja, ¿para qué? Para venir a destruir a la iglesia, para venir a matar, día y noche. Nosotros dormimos de noche y también dormimos en lo espiritual de día. Y el Señor en este tiempo llama a la iglesia para que podamos levantarnos, podamos estar en pie de guerra y seamos encendidos con el poder de Dios, seamos llenos de la presencia de Dios. No tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿sí? Sino que tenemos que estar bien firmes para que él no gane ventaja alguna. Acá tenemos un soldado que va corriendo, ahí está en medio de la guerra, de la batalla, ¿sí? Y hay un cañón de guerras. Y él va corriendo, se ve que está en plena batalla. ¿Qué dice acá? Vamos a ver los requisitos para una guerra espiritual efectiva. Muchas veces uno dice, y no sé, estoy guerreando, estoy orando, pero parece que no pasa nada, siempre lo mismo. Y ya me cansé de estar orando, hace años, hace meses que vengo pidiéndole al Señor. Bueno, vamos a ver los requisitos de una guerra espiritual, una oración de guerra espiritual, para que sea efectiva. Lo primero que tenemos que tener nosotros, y lo que yo te quiero decir, es que la oración, la intercesión, la oración de guerra, no se debe cortar.
eso tiene que ser continuo. No tenemos, por más que estemos cansados, por más que no tengamos ganas, tenemos que continuar con esa guerra espiritual, con esa oración, ¿sí? Firmes. Y lo que tenemos que tener es actitud de guerrero. ¿Vos te imaginás un guerrero desganado, cansado, agobiado, que muchas veces estamos así nosotros, como guerreros, cansados, agobiados, fastidiados? Pero un guerrero que se deja vencer por una actitud negativa no sería efectivo. El guerrero tiene que tener esa actitud de fortaleza, esa actitud que es positiva, no negativa, ¿sí? Porque vos te imaginás, no, y sí, voy a la guerra, bueno, pero voy a perder, sí, no, pero me van a matar, y qué sé yo. ¿Qué tiene este? Pura queja, ¿sí? Todo negativo. En cambio, el Señor, ¿qué nos llama? ¿A qué? A que nosotros podamos tener esa actitud de vencedores, porque somos vencedores, somos victoriosos. Pero a veces no vivimos como victoriosos, vivimos como derrotados. Y Dios quiere que tengamos esta actitud de guerreros fortalecidos, que cada día, cada mañana el Señor renueva la fuerza y nos fortalece. En las Escrituras se nos enseña que el mundo espiritual es real. Y este mundo espiritual, que muchas veces nosotros no vemos lo que está en el espíritu. No podemos percibir lo que está. A veces percibimos, pero no se ve lo que está en el espíritu. Y a veces hay una batalla tremenda en el espíritu que uno no se da cuenta. Y lo que sucede en el mundo espiritual se manifiesta y tiene influencia en el mundo físico. Entonces, todo lo que nosotros vamos a obtener en el mundo espiritual se va a manifestar en lo físico, ¿sí? El Señor Jesús, ahí tenemos, mirá vos, la actitud de guerrero. Él podría haber dicho, Jesús, yo no me tengo que bautizar porque no tengo pecado. Si ustedes se ponen a pensar que el bautismo es, me arrepiento de mis pecados, ¿sí? Eso significa el bautismo. El paso de obediencia al Señor, porque se arrepiente de los pecados, renuncia al reino de las tinieblas y comienza a vivir una vida bajo el señorío de Cristo. Jesús podría haber dicho, yo no tengo por qué bautizarme porque yo soy santo, en mí no hay pecado. No se encontró pecado en él, ¿sí? Pero él, sin embargo, asumió la actitud de guerrero y él, una de las cosas que nos quiere enseñar para nosotros, para que esta guerra espiritual sea efectiva, es la obediencia. Como hijo de Dios es importante la obediencia. Si la obediencia no está en nuestras vidas, no es algo principal, primordial en nuestras vidas, de nada sirve, vamos a vivir en derrota. Porque la obediencia es lo que marca la diferencia. La obediencia es lo que a nosotros nos da autoridad, nos pone en un lugar de autoridad, ¿sí? Jesucristo asumió ese compromiso de obediencia total al Padre, y la obediencia es algo fundamental para un guerrero. Vos imaginate un soldado, un guerrero que es desobediente. ¿Qué pasa? Vive más en un calabozo que en la fila de batalla. Un guerrero desobediente vive más castigado que para servir. Entonces Dios lo que quiere enseñarnos acá principalmente es la obediencia. Es fundamental para el guerrero. ¿Por qué? Porque esto nos posiciona en un lugar de autoridad. Así que revisemos nuestras vidas como hijos de Dios. Si hemos descuidado este área, tenemos que ponernos en la fila como guerreros. Tenemos que, nuevamente, si hemos dejado descuidado ese arma, como ese soldado que vimos hace un ratito, que tenía al costado, que tomemos el arma, que nos pongamos en posición, que sepamos que somos guerreros, pero que asumamos esa actitud de guerrero.
y que primeramente podamos ver si la obediencia es parte de nuestra vida, porque es fundamental para nosotros. ¿Qué pasa después que Jesucristo se bautiza? Cuando Él da ese paso de obediencia, Jesucristo después del bautismo, se dirigió al desierto para iniciar una confrontación con el diablo, ya que el objetivo principal del ministerio de Jesús era rescatar a los hombres de las garras del enemigo y trasladarlo al reino de Dios. Ahí voy a dejar de compartir un poquito esto. A ver si... Si vemos acá en Marcos 1, del 21 al 26, dice así. Entraron en Capernaum. Tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Bien. Entonces, ahí podemos ver la confrontación. Después que Jesús se bautizó, él se trasladó al desierto y tuvo la confrontación con el enemigo. Entonces, Jesucristo, el guerrero número 1. Jesucristo es aquel que tuvo desde el principio esa actitud de guerrero. Entonces, la enseñanza es el ejemplo principal para nuestras vidas. ¿Y cuál es el ministerio de Jesucristo? Sacar las personas que están bajo el dominio, el gobierno de Satanás y trasladarlo a la luz de Cristo, al reino de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Cuando comenzamos, hace un ratito, leímos el pasaje de que Jesús les dio autoridad a sus discípulos. ¿Para qué? Para que echen fuera demonios, para sanar a los enfermos, ¿sí? Entonces, esa autoridad está en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros estamos en autoridad, estamos en una posición cuando estamos en obediencia, estamos en una posición de autoridad. Y cuando tenemos la autoridad de Cristo, el enemigo no puede seguir adelante, tiene que volverse atrás. Como pasó acá en la sinagoga, como leí recién, ¿sí? ¿Qué pasó? Estuvo ahí, estaba el endemoniado, ¿y qué dijo el endemoniado? Se me trabó la lengua. ¿Qué hace? Viniste a atormentarnos. Y realmente cuando está la autoridad de Cristo en nuestras vidas, nosotros vivimos en obediencia y somos guerreros en el Señor, realmente atormentamos al enemigo, atormentamos a Satanás. ¿Sí? Entonces, cuando lo atormentamos se enoja, pero reconoce la autoridad que hay en nuestras vidas, si estamos en obediencia. Si no hay obediencia, olvídate, pasamos vergüenza. Entonces, lo fundamental para esto es que sepamos que nosotros tenemos primero, número 1, estar siempre en obediencia. Y esto, la autoridad se va a ejercer y el enemigo va a tener que huir. Con tan solo decirle, te callás, sal fuera, el enemigo obedece. ¿Sí? A ver, alguno que pueda abrir el micrófono y me pueda leer Marcos 5 del 1 al 8.
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Bien. ¿Qué vio? ¿Qué vio ahí en Jesús? Autoridad. ¿Qué vio? Autoridad. Era un hombre que estaba atado con grillos, que nadie lo podía dominar, lo ataban, él se cortaba las cadenas, rompía los grillos y lo hacía todo pedazos, de día y de noche. Y no solamente eso, sino que también iba a los sepulcros y se hería con las piedras, se tiraba al fuego, dice en otra versión también. ¿Qué reconoció el enemigo en la vida de Jesús? La autoridad. ¿Qué tienes contra mí, Hijo de Dios? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Y Jesús, con autoridad, le dijo: sal fuera. Y al instante fue libre. Solamente la autoridad de Cristo es posible libertar a estas personas que están endemoniadas, que están poseídas, ¿sí? Pero nosotros, muchas veces, nos falta esto, la obediencia. Quiero que te quede bien claro esto, ¿no? Que el punto fundamental de un guerrero, cuando asume esa actitud de guerrero, es tener obediencia, es ser obediente, ¿sí? Digámosle que no a todo lo que tiene que ver con la desobediencia. Partamos de la obediencia, entonces ahí vamos a tener, ya tenemos la autoridad de Jesús, pero ahí se va a desarrollar, ahí la vamos a ejercer y el enemigo se va a sujetar, el enemigo no puede contra nuestras vidas. Amén. El otro punto lo pueden leer después en su casa, en Mateo 16, 22, 23, la voz del enemigo a través de Pedro. Pedro en un momento reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, tú eres el Señor. Y al momento le pide: Jesús, no vayas, no vayas a la cruz, no vayas, no pases por esto. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque piensas solamente en las cosas de los hombres y no en el reino de Dios. Ahora, ¿qué confrontación? Nosotros, como hijos de Dios, cuando estamos en guerra, cuando vivimos como Cristo, desarrollando el ministerio que Cristo levantó, que nos dejó acá, porque nosotros continuamos el ministerio de Cristo. ¿Sí? No es que Él vino, lo hizo y listo. No, nos dejó el ministerio de Él para que nosotros lo continuemos. Y en esto vamos a tener muchas confrontaciones con el enemigo. Es aquí que por eso tenemos que vivir en obediencia, tener el discernimiento para discernir quién habla. Ahí estaba hablando Satanás. No era Pedro, no era el espíritu humano, no, era el mismo Satanás manifestándose, ¿sí? Y después dice: finalmente triunfó por completo y para siempre sobre el reino de maldad mediante su muerte y su resurrección. A ver que no me pasa esto.
Ahí está. Y este pasaje es maravilloso. Este lo tenemos que saber de memoria. Y no solamente saberlo de memoria, tenemos que tener plantado en nuestras vidas. Saber que Jesucristo despojó a todos los principados, todas las potestades, las exhibió públicamente y Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz. No hay espíritu inmundo que pueda avanzar cuando Cristo está en nuestras vidas y cuando nosotros vivimos en obediencia. No hay espíritu, porque se tiene que sujetar a la autoridad de Cristo, a la autoridad del Supremo, se tiene que sujetar, ¿sí? Porque ya Cristo lo venció. Ahora es importante, como hijo de Dios, como guerrero, estar entrenado. Es necesario el entrenamiento. Jesús entrenó a sus discípulos para enfrentar el mundo espiritual. En Mateo 10, del 5 al 8, ya se los leo. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. Y acá, como dijo Jesús, Él envió a los discípulos para que ellos hicieran este trabajo que les encomendó. Hoy el Señor nos envía a nosotros. ¿Pero qué hizo? Primero los entrenó, los capacitó. A cada uno de ellos, a los 12, los capacitó. Ahora, nosotros somos discípulos de Cristo. Estamos capacitándonos en esto para que podamos desarrollar aquello que el Señor nos delegó, el trabajo que Él marcó en nuestras vidas, nos dejó para poder continuar esa obra que Él comenzó. ¿Y qué hicieron los discípulos? Mirá. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponía en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran sanados. ¿No? Algunos no, todos. Todos. Todos, dice, todos. Totalmente. Entonces, qué tremendo, ¿eh? Yo no sé si vos estás pensando en esta palabra que dice acá, Hechos 5, del 12 al 16. Yo quiero que vos por un momento te pongas en este lugar de guerrero, ¿sí? Y que vos pienses que vos, así como dice esa palabra, sos ese discípulo. Este que el Señor preparó, este que el Señor capacitó, este que el Señor entrenó. Entonces, vos decís, che, ¿dónde voy? La gente se sana, los espíritus inmundos salen, la gente es libertada. Y no que digas, che, cuando voy no pasa nada, no, al final tengo miedo. No, que en tu vida, que esta sombra que dice que estaba en Pedro y que alcanzaba a algunos y esos se sanaban,
Ese es el mismo poder de Dios en tu vida. Es la misma autoridad de Cristo en tu vida. Entonces, donde quiera que vayas, el Señor va a usar tu vida, vas a sanar, vas a liberar, vas a orar por personas, se van a restaurar, hay corazones que están enfermos, hay vidas que están destruidas, hay personas que vos mientras estás acá están pensando en quitarse la vida porque son atormentados por el enemigo constantemente, constantemente. Entonces nosotros como discípulos no podemos estar durmiendo. Tenemos que estar preparados para que donde Dios nos quiera poner, aquellas personas sean libres. Y el poder de Dios va a llegar a esas personas y esas personas van a ser libres y esos espíritus no van a poder atormentar a las personas porque van a ser sanadas esas personas. ¿Sí? La guerra espiritual no consiste en vencer a Satanás. No consiste en vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque él ya fue vencido. ¿Cuándo? En la cruz. Cristo ya lo venció. Recordá, no hay que vencer a Satanás. Ya fue vencido. ¿Cuándo? En la cruz. Cristo lo venció. Cuando él fue a la cruz, fue maltratado, fue golpeado, fue clavado en la cruz, murió, pero resucitó. Cristo no quedó muerto, resucitó y se levantó, lo levantó el poder de Dios y lo sentó en el trono, a la derecha del Padre. Está vivo, venció a Satanás. Entonces nosotros no tenemos que vencer al diablo, porque él ya fue vencido. Pero sí, a través de la guerra espiritual, nosotros tenemos que apropiarnos de aquella victoria que Cristo nos dio a través de la cruz. Y cuando nos apropiamos de esta victoria, le tenemos que notificar al enemigo, mediante la confesión y la obediencia de la palabra de Dios, que él ya fue vencido. ¿Cómo es esto? Diablo, ¿cuántas veces nos atormenta, no? Decimos, diablo, te callás, enmudeces. O cuando atormenta a la gente y no la quiere soltar, que vamos a ministrar o que vamos a predicarle a alguien y la gente está mal y te dice, no, pero no puedo salir adelante, estoy mal y no sé cómo voy a hacer. Y la persona está encerrada en esa nube de oscuridad, en el mismo reino de las tinieblas. Y si acepta a Cristo esa persona, le tenemos que notificar al enemigo que él ya fue vencido, que esa persona le pertenece a Cristo. ¿Ven? Y nos apropiamos de esa victoria. Pero recordad siempre que uno tiene que confesar y también uno tiene que vivir en obediencia. Fundamental, la obediencia. Vamos a ver el segundo paso. El primero, recordad que era tomar una actitud de guerrero, asumir esa actitud de guerrero. Dentro de esa actitud de guerrero, ahí vimos los pasos, que es uno, estar en obediencia, ¿sí? Las confrontaciones que vamos a tener con el enemigo y que es importante y necesario que vos siempre te estés capacitando. Donde vos no te capacitás, te quedás ahí dormido, quietito, y esto, ¿qué hace? Que vos retrocedas, que no avance. Así que siempre es bueno estar capacitándote, ¿sí? Y lo importante de esto también, que a través del entrenamiento vos sepas y entiendas que el enemigo ya fue vencido, que vos te apropies de esa victoria y que le notifiques al enemigo acerca de esa victoria que Cristo nos dio. El segundo paso, entonces, vamos a identificar a los enemigos espirituales. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Si bien tenemos que conocer quién es Cristo, a través de la palabra, de la oración, a través de la búsqueda, de la intimidad con el Señor, vamos conociendo quién es nuestro Dios. Pero no podemos ignorar quién es el enemigo. Sabemos que el enemigo principal es el diablo. Sin embargo, también él usa la carne. Pero no estoy hablando de un corderito, no estoy hablando de
de la carne que tiramos a la parrilla, no estoy hablando del asado, del vacío, la carne nuestra, ¿sí? La carne que muchas veces se manifiesta. Él usa la carne, el mundo, como instrumentos directos para ejercer una influencia destructora en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta? Y él es el opositor. El primera de Pedro 5, 8. Vamos a leer esta. Otro que me busque, Romanos 8, 7. Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros no podemos ignorar esto, ¿sí? Tenemos que estar atentos, no podemos dormir, tenemos que estar atentos ¿a qué? A que estemos siempre sabiendo que el enemigo está alrededor. ¿De quién? De nosotros, de los hijos de Dios, porque él que quiere venir a destruir a el pueblo de Cristo, ¿sí? Entonces, anda como un león rugiente, y el león no te va a rugir solamente, el león te quiere devorar. Así que esta es una de las maneras que tenemos que saber que el enemigo quiere devorarnos. No es para infundir miedo, sino para que estemos atentos, para que estemos preparados. La lucha interna de la carne, Romanos 8, 7. ¿Quién lo tiene? Yo. Bien. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bien. No se sujetan a la ley de Dios y no pueden, aquello de signo de la carne, ¿sí? Y cuando decimos de la carne, ¿qué son? Es el mismo, la naturaleza del diablo, la naturaleza caída. Es aquella vieja naturaleza en la cual nosotros dejamos, porque ahora vivimos en una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Cuando decimos la carne, es todo aquello que tiene que ver con la ira, con el adulterio, con los celos, con la ira, con la envidia, con la fornicación, con la inmundicia, todas aquellas obras de la carne, ¿sí? Son las que no están en amistad con Cristo, con Dios. Al contrario, están en enemistad y no se sujetan, ¿sí? Entonces es una lucha constante. Esto es una lucha de todos los días para los cristianos. Por lo menos en mi vida, todos los días, ¿sí? La carne, yo me voy a levantar y ya está la vieja naturaleza esperándome a ver si me visto con ella. Pero como hijos de Dios, recuerden siempre la obediencia, la sujeción, ¿sí? No darle lugar a esto, es una batalla, es una lucha. Por eso tenemos que saber que tenemos que identificar al enemigo. ¿Cuál es la manera que él se manifiesta? ¿De qué manera quiere venir a batallar nuestras vidas? La influencia de este mundo como sistema de maldad. Si alguno lo tiene por ahí, primera de Juan 2, 15, 17. Yo lo tengo. Bien, dale. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Bien. Se cortó justito. Bueno. El mundo pasa y todos los deseos, ¿sí? La influencia de este mundo como sistema de maldad. En este tiempo el enemigo siempre está trabajando, aún cada vez más todavía, alrededor nuestro, donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la universidad, en donde quiera que estemos, el enemigo está manifestándose constantemente, ¿sí? Y él quiere influenciar en nuestras vidas a través de lo que sucede en el mundo. Che, pero si todos mienten, una mentirita, ¿qué pasa? No pasa nada.
Pero si vos te juntás con amigos, por ejemplo, o amigas que a veces no son cristianos y tienen otra manera de vivir, no tienen una vida consagrada. Entonces, no estoy diciendo que no tengan ese tipo de relaciones, no, podemos tener ese tipo de amistad, pero no ser influenciado por el mundo, ¿sí? No lo que hacen los demás, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, ¿sí? Por la manera de pensar que tienen muchas veces. ¿Qué dicen? Che, pero bueno, una cañita al aire no le hace mal a nadie, ¿no? Y así es como muchas veces el enemigo tiene influencia en las vidas del cristiano, ¿sí? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Una manera de someternos es estar bajo autoridad. Eso quiere decir someteos pues a Dios. Estar bajo obediencia, bajo autoridad. Me pongo bajo la cobertura del Señor cuando estoy en obediencia. De esa manera resisto al enemigo. De esa manera resisto al enemigo y al enemigo no le queda otra que huir. El tercer punto, prepararse para la guerra. Recordá, asumir una actitud de guerrero, identificar a los enemigos espirituales y ahora prepararse para la guerra. Uno tiene que estar preparado, no podemos estar descuidados. ¿Qué pasa con el soldado? Tiene un entrenamiento, se prepara. Si vos vas a estudiar una vida, digamos, de ejército, de servicio militar, que le hacen un entrenamiento, les hacen correr, le hacen hacer salto rana, bueno, no sé, hay un profesor por acá, creo que Vicente es profesor, ¿no? Y todos esos ejercicios, no sé si está presente ahí, pero bueno, son efectivos para tener un buen entrenamiento, ¿sí? Porque el soldado tiene que estar preparado, tiene que estar bien, fuerte, preparado, con buen estado físico, ¿sí? Y entonces nosotros como hijos de Dios, en lo espiritual, pasa lo mismo. Tenemos que tener una buena preparación. ¿Para qué? Para que seamos efectivos en el momento de la batalla. Y la preparación del guerrero efectivo incluye estos factores. Como dice ahí en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida, al momento de la batalla, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra aquellas fortalezas demoníacas que se levantan en contra de nuestras vidas. Tenemos que fortalecernos en el Señor y estar firme, prepararnos para esta guerra con firmeza. Como dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. El día malo es aquel día de batalla, de lucha, el día de opresión, el día de angustia, el día de desesperación, donde te surgen montones de situaciones y el enemigo que quiere apabullar nuestras vidas, ¿sí? Quiere turbar, quiere que estemos mal, amargados, estemos mal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar fortalecidos con la armadura de Dios.
¿Para qué? Para que en ese día malo podamos resistir y cuando acabe el día nosotros no estemos tirados, tendidos, sino que permanezcamos firmes. Someternos a Dios, como decíamos recién, someteos pues a Dios, resistir al enemigo y éste huirá. Otra de las preparaciones que tenemos que tener la armadura de Dios. Y vamos a leer esta, Efesios 6, 13 al 18. Si alguno lo tiene y lo quiere leer. Las colaboradoras en lecturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien. Y por fin, a fin de abrir mi boca, me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Perdón, era hasta el 18. Amén. Esta es la armadura de Dios que nosotros como hijos de Dios la recibimos en el momento que cada uno de nosotros recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos esa armadura, la armadura del cristiano, la armadura del Hijo de Dios, la armadura del guerrero. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces uno piensa que esta armadura se debe quitar y se debe poner, se la saca cuando, no sé, cuando se va a dormir. Muchos piensan que se sacan la armadura cuando dejan de orar. No, la armadura está siempre. No es algo que se quita o se saca, es algo que uno tiene que vivirlo porque es el estilo de vida del cristiano, ¿sí? Estar firme, someternos al Señor. Tenemos que entender que nuestra guerra, la guerra con el enemigo, sepamos siempre de que nosotros ya tenemos la victoria, que el enemigo ya fue vencido, como dije algo. Y la guerra espiritual no es algo que nosotros podamos desarrollar con nuestra fuerza humana, no. ¿Por qué? Porque no es una lucha humana, sino es espiritual. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual, ¿sí? Y nosotros tenemos que luchar con las fuerzas del Señor, con la fortaleza del Señor. Los mejores soldados del Señor son conscientes de sus limitaciones y por eso dependen de la fortaleza de Dios para resistir al diablo, ¿sí? Ahora, tenemos que saber cuáles son aquellas cosas que yo puedo hacer, cuáles son aquellas limitaciones que yo tengo. Hasta acá llegué. No es con mi fuerza, es con la fuerza del Señor. Si no, terminamos derribados. El guerrero, cuando tiene esa actitud de guerrero, es aquel que tiene permanencia y firmeza. Y esas son las características del guerrero. No podemos desertar, no podemos abandonar. El guerrero tiene permanencia, permanece, no es algo que dice, bueno, hasta acá llegué, listo. No, tenés que permanecer, por más que haya batalla, por más que uno esté mal, debemos permanecer. Y la firmeza, porque estas son las características del guerrero. Cuando decimos someteos pues a Dios, el someterse a Dios consiste en tomar la decisión de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es someterse, estar en obediencia. Estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, con lo que dice la palabra. Y Jesús siempre estuvo en el centro de la voluntad del Padre. Por eso pudo derrotar al enemigo. El sometimiento hace sensible al creyente a la dirección del Espíritu Santo.
tomar la armadura de Dios. La armadura de Dios es un revestimiento espiritual que todo creyente recibe en el momento de su conversión, como decía hace un momento. Y este debe aprender a esgrimir frente al enemigo. No es un vestido que se quita o se pone, sino que es un equipamiento que hace parte de la nueva naturaleza del creyente. Y vamos a repasar ahí brevemente la armadura de Dios. A ver, dejo de compartir un ratito y ya les comparto otra vez. Ahí se puede ver. Ahí lo pueden ver. Acá tenemos al soldado de Cristo. No, no está en pantalla completa, ¿eh? Está más bien chico. Las letritas no se leen. Ah, Vemos toda tu pantalla. a ver ahí. Bueno. Ahí está. Ahí se puede ver un poquito más. Bueno, acá tenemos. Nosotros tenemos que saber esgrimir esta armadura de Dios frente al enemigo cuando estamos en batalla. Y acá, como vemos en el soldado, tiene un casco. El casco, el yelmo de la salvación. Yo después le voy a pasar todo lo que estuve hablando acá, se los voy a pasar, ¿sí? Aparte de que va a quedar la clase grabada, le voy a pasar todo este material que tengo acá. Y acá vemos el casco del soldado. El casco del soldado es el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos que alabar a Dios por la vida eterna que tenemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cristo nos hizo salvos. Ahí en Juan 5:24 nos habla acerca de que alabemos a Dios porque tenemos vida eterna. Y no solamente eso, sino que tenemos que saber que poseemos la mente de Cristo. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vieron que muchas veces estamos batallados en esto. ¿Batallados por qué? Porque el enemigo lo que primero batalla es en la mente. El gran campo de batalla del cristiano es la mente. Y acá el enemigo muchas veces tiene esto, ¿no? De decir, che, pero vos realmente sos salvos, vos tenés salvación, pero ¿estás seguro que vos tenés salvación, así como vos vivís? Y de distintas maneras él viene batallando, como diciendo, no podés, mirá los pensamientos que vos tenés, y te pones pensamientos negativos, pensamientos de amargura, de tristeza, de que vos no vas a poder, de que hay fracaso, de que hay frustración. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener este casco de la salvación, el yelmo de la salvación, que tenemos que saber y entender que somos salvos por medio de Jesucristo, que no somos salvos por obras, sino por medio de Jesucristo. Del momento que nosotros recibimos a Cristo, tenemos salvación. Y desde el momento que tenemos a Cristo, viene todo el paquete. ¿Qué quiere decir? Tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo bueno, en lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, ¿sí? En esto pensad. Por eso, nosotros tenemos que trabajar y ejercitar el yelmo de la salvación en los pensamientos de Cristo en nuestra mente. Primera de Tesalonicenses
Vamos a la coraza de justicia. Ahí lo ven un poquito mejor, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:8. Gla, Sí, Cris. se te ve toda la pantalla, pero no se comparte solamente la fotito esa. ¿No pueden ver la Entonces, foto? la vemos, pero vemos todo todo lo que es tu equipo de pantalla dentro de tu computadora. Ah, mira. Por eso no la podemos ver bien, o sea, la vemos muy chiquita allá al fondo. Mirá, a ver. Diana y abrila, a ver si la Sí, chequeas, ahí voy. se abre. Ahí no, ¿no? Poné para compartir, no estás compartiendo pantalla. Igual, ¿no? ¿Se ve igual? Bueno, Perdón, los que tienen celular pueden ampliar la foto, pero no sé en compu. O sea, yo la puedo ver la foto, la puedo ampliar, pero con el ajá. celular, con la compu no sé. De Bueno, todas maneras, perdón que me meta, pero igual aunque no lo leamos, está recontra explicado y podemos en la misma palabra ver lo que es claro. la Bien, armadura. Así que exacto. seguimos. Perfecto. Bien, acá como dice, la coraza de justicia. Podemos ver, después yo les mando la fotito todo, ¿sí? Podemos ver ahí esa coraza, esa armadura que tiene el soldado, que protege, ¿sí? Y dice, posee la justicia de Cristo. Pero nosotros, dicen Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ahí después tienen Proverbios 11:18, y después ustedes buscan cada uno de estos pasajes. Y dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Qué habla de esto? De la justicia de Cristo. Y la palabra de Dios también nos dice que no hay uno justo, pero nosotros por medio de Cristo somos justos. Entonces tenemos que saber y entender que podemos ejercer la justicia a través de Cristo, porque tenemos la armadura de Cristo, el cinturón de la verdad, y esto es aferrarnos a la verdad. ¿Qué quiere decir? El cristiano, el soldado, si no tenía ese cinturón, se le caía toda, aún la armadura que tenía, donde llevaba la espada, ¿sí? Y se quedaba sin vestimenta, pasaba vergüenza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que tener? La armadura de Dios. Juan, hablar verdad, que es Cristo, Juan 17:17, nos dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante, ¿no? Esto del cinturón de la verdad, aferrarnos a la verdad, la palabra de Dios, aferrarnos a Cristo, que es verdad, ¿sí? Y podemos hablar. Cuando el soldado anda en mentira, pasa vergüenza. Nosotros como soldados de Dios tenemos que estar bien aferrados a la verdad siempre, a la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Empuñe la palabra de Dios. Deuteronomio 11:18-20. Después lean en sus casas. Permita que el Espíritu use la palabra en Efesios 6:17. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través del Espíritu Santo podamos también hablar la palabra que ya hemos leído y el Espíritu mismo nos va a recordar. Poder desenvainar esa palabra cuando sea el momento oportuno para usarla.
Ore basándose en la palabra, en el Espíritu Santo, Judas 20. Y luego acá tenemos el escudo de la fe. Haga suya la victoria en Romanos 8:37. Crezca en la fe. Segundo de Tesalonicenses 1:3. Apague los dardos del enemigo. Efesios 6:16. El escudo es esencial en nuestras vidas y lo tenemos que tener ahí siempre para poder apagar esos dardos que trae el enemigo. ¿Cuáles son esos dardos? Son aquellas palabras mentirosas que apagan la fe en nuestras vidas. Y la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros tenemos que ir declarando esa fe hasta ver esa obra completa en nuestras vidas. ¿Sí? El escudo de la fe, apagar esos dardos que dice no vas a poder, no sos capaz, no es verdad lo que dice la palabra, es realmente tu Dios, es así. Entonces nosotros podemos apagar todos esos dardos que vienen a apagar nuestra fe con la palabra de Dios, ¿sí? El calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio, nosotros tenemos que estar preparados para compartir la palabra. La misma paz que recibimos nosotros a través del Evangelio, la tenemos que compartir con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos los pies bien firmes y bien calzados para llevar el Evangelio de la fe. Amén. Y vamos a continuar. Ya hemos visto lo que es... a ver si puedo volver atrás. Y ahí vimos lo que era la armadura de Dios. Ahora, imagínate lo que ocurriría con un soldado en medio de la guerra descubierto si no sabe cómo defenderse. Dios nos dio todas estas herramientas para que nosotros podamos defendernos bien, para que podamos ejercer esta batalla con las armas y la herramienta que el Señor nos ha dado. Hasta acá llegamos con la primera clase. Ahora te voy a dar una tarea para que vos puedas hacer. Después se las voy a pasar también por el grupo de WhatsApp. Y es esto, ¿no? De que vos puedas entender de que como hijos de Dios, discípulos de Cristo, todos fuimos llamados para la batalla. Todos fuimos llamados para ejercer guerra espiritual. Todos estamos en batalla en algún momento, ¿sí? Y Dios nos dio la autoridad para poder ir y continuar ese ministerio que Él comenzó acá cuando vino a la tierra y nos dejó a nosotros. Para ir y llevar la palabra de Dios nos dio toda la herramienta, todo aquello que necesitamos, la autoridad. Ahora parte de nosotros de que seamos obedientes, que tengamos esa actitud de guerrero, que no estemos dormidos, que el Señor te despierte bien firme y que puedas tomar cada una de esas armas que el Señor te ha dado para poder desarrollar esta guerra espiritual y que sea efectiva en tu vida. Nunca dejes de capacitarte, seguí buscando al Señor, seguí orando, pedí ayuda también, ¿sí? Cuando uno está débil, tiene que pedir ayuda y no solamente eso, sino tiene que entender que las fuerzas se renuevan día a día. Así como la misericordia de Dios se renueva todos los días, las fortalezas también. Las fortalezas del Señor las renueva día a día. Mirá lo que dice la palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos con toda la armadura de Dios. Entonces, cada día, como guerreros, nos tenemos que fortalecer en el Señor. Porque sí, nos acostamos cansados y al otro día cuando nos levantamos, ya nos levantamos cansados. Otro día más. No, ahí mismo tenemos que decir, Señor, estoy débil, pero me fortalezco en ti. ¿Sí? Y ahora, Señor, continúo en esta batalla a la cual vos me llamaste. Vos no estás acá porque vos querés. Es que el Señor te convocó.
Y como Él te convocó, no tenés permiso para desertar, no tenés permiso para quedarte. Es más, te vas a encontrar en momentos donde vas a tener que ser confrontado y vos vas a confrontar al enemigo y el enemigo va a tener que huir porque vos tenés autoridad. Amén, como hijo de Dios. Bueno, espero que te haya no solamente gustado, sino que te haya servido esta clase, ¿no? Para poder fortalecernos y ponernos en la brecha, porque este es el tiempo donde el Señor nos llama a ponernos en la brecha como hijo de Dios, como iglesia, ¿sí? Ahora, si tenés ahí para anotar, podés hacer copiar esta pregunta que te voy a dar. Investigá acerca de los nombres y títulos con los cuales la Biblia se refiere al diablo. Investigá acerca de los nombres y títulos con los cuales la Biblia se refiere al diablo. Punto. Esto te ayudará a desenmascarar la forma de actuar del enemigo. Esto te ayudará a desenmascarar la forma de actuar del enemigo. Recuerden que estaba el entrenamiento, pero también teníamos que conocer quién es nuestro enemigo. Cuando hay una batalla, una guerra, aquellos que están en guerras, los ejércitos contrarios, ¿qué hacen? Ponen un mapa ¿vieron las películas? Ponen un mapa sobre la pared o sobre la mesa y van estudiando el enemigo, cuáles son sus debilidades, cuáles son aquellos lugares donde él puede atacar. Nosotros tenemos que hacer igual estas estrategias, de saber cómo puede atacar el enemigo, cómo puede venir, ¿sí? Otro punto. Investigar y presentar por escrito, después me lo mandan si quieren por WhatsApp. Investigar y presentar por escrito un listado de armas, un listado de las armas más efectivas para enfrentar la carne y el mundo. Otro, tienen tarea, no me van a abandonar después, ¿eh? Porque a muchos no les gusta hacer la tarea y abandonan. Escribí de qué forma te podés fortalecer en el Señor. ¿A quién tenés que vencer en la guerra espiritual? ¿A quién tenés que vencer en la guerra espiritual? ¿Cada cuánto se debe colocar la armadura de Dios? Y ahí estaría.